Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta quinta edición de nuestro programa Sin Prejuicio. Esta vez nos toca conversar con Luis Felipe del Risco, que es profesor de Derechos Reales y socio del estudio Avendaño. Es además uno de mis mejores amigos, así que vamos a disfrutar mucho de esta conversación. Luis Felipe, ¿qué tal? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo andas? Muy bien, gracias por la invitación. De nada, gracias a ti. Bueno, quería comenzar como conversamos hace un rato, ¿no? Preguntándote cómo fue tu ingreso a la universidad, tu decisión por derecho. Es bien curioso porque no es que yo haya tenido todo un proceso de descarte, de investigación sobre la vocación. Yo siempre quise ser abogado, no sé exactamente la razón. No tuve en mi familia, no habían abogados cercanos. Yo tuve, mis dos abuelos eran abogados, pero no conocía a ninguno. Entonces, por ahí siempre supe que había pues algo lejano a la abogacía, pero nunca tuve un contacto directo. Pero siempre me preguntaban desde pequeño y te decía abogado. ¿Ya? Igual en el colegio, test vocacionales. En los test vocacionales me salió vendedor o abogado. Está por ahí. Entonces es así, entré a generales, estudio generales letras y con la visión siempre de ir a derecho. Hay muchas personas que ingresan pues poniendo derecho y luego deciden ahí en esos 2 años, ¿no? Sin embargo, ese no fue mi caso. O sea, nunca hubo un curso que me dijera o me llevara a pensar, vas por otro camino, te gusta más la historia, más la literatura, pero hubo cursos que sí me atraparon, ¿eh? Así, por ejemplo, lógica, me gustó bastante. ¿Con quién? Con Mori, no sé si habrás llegado con ella, con Mori. Historia Universal con Sánchez Concha, que es muy bueno. Literatura moderna, teatro. Y todas estas manifestaciones pues, de las humanidades, ¿no? Y me gustaron mucho, estuve muy entretenido. El tiempo en letras sí fue chancón. Estuve estudiando pues día y noche, me gustaban las materias. Más tenía que esforzarme en las materias numéricas, ¿ya? Ahí sí le tenía que meter un esfuerzo mucho mayor, ¿ya? Porque me costaba, pero igual le salía muy bien en estas materias, ¿no? De aritmética, matemática, etc. Pero sí, y ese paso a mí me pareció fundamental, porque además de generar pues una transición necesaria, creo, del colegio a la universidad, ese paso de 2 años es totalmente indispensable a mi modo de ver. No lo he visto, digamos, puedo estar equivocado, pero no lo he visto en la mayoría de universidades. Creo que la Católica es una de las pocas que mantiene ese paso de 2 años de estudios generales. Pero es un paso necesario. Yo creo que uno se convierte de adolescente y va en esa transformación adulto. Y esos 2 años sirven para eso, ¿no? Me da curiosidad, ¿tus abuelos sabes a qué se dedicaban en el derecho? ¿Sabes qué litigaban? Mi abuelo paterno era abogado tributarista, ¿ya? Que es una rama del derecho con la cual yo también estoy alejada, ¿no? Y mi abuelo materno veía derecho de sucesiones, de acuerdo pues a mi madre, o sea, un abogado excelente en esa materia. Pero bueno, algo sé pues de sucesiones porque finalmente veo derecho civil, ¿no? Entonces estaría más cercano a ese abuelo, ¿no? Claro. ¿Y cómo fue la entrada de derecho? Ahí reafirmaste rápidamente ¿qué recuerdas de los primeros ciclos? Traumática. ¿Por qué? Traumática, porque el ritmo de letras no te prepara para derecho. El ritmo cambia completamente. Desde profesores más cercanos en letras a profesores un poco más lejanos en derecho, ¿no? Hay una cierta distancia entre el alumno de derecho con el profesor de derecho. No sé qué se debe, pero esa fue la sensación que tuve de alumno. Y eso fue lo primero, un impacto en cuanto a los profesores, el conocimiento que ellos transmitían, y había una distancia ahí que marcaba al alumno, y además la actividad y lo intenso de las clases, ¿no? Porque yo recuerdo, no sé cómo será ahora, pero los alumnos antes, en mi época, medíamos todo por soles. Claro. ¿Cuánto te mandaban a leer? 2 soles, 3 soles, 4 soles. Entonces tú ibas de el sol 50 de letras a pasarte a derecho a los 5 soles. 5.50. 5.50 por curso. Entonces, ahora están en 10, creo. Ahora están en... Entonces, era traumático, pero ya cada vez te vas amoldando, ¿no? Te vas amoldando. El primer ciclo sirve para eso, creo yo, como un ciclo necesariamente introductorio,
pero para acomodarse. El alumno se acomoda en esa etapa y bueno, y además tiene que, porque lo que sigue adelante se vuelve más difícil. Claro, ¿no? claro. Todo va evolucionando, incluso el número de soles en lecturas. ¿No? Interesante esto que dices de la distancia de los profesores, ¿no? Es algo que a mí me llama mucho la atención, ¿no? Es como que una autoridad un poco más... No sé si tú lo percibiste, pero yo ese fue mi caso. Yo llegué primer ciclo y sentía que sí había una distancia. Era un profesor, era un catedrático, era una figura en algunos casos temida, ¿no? Y el miedo a equivocarse era mucho mayor en Derecho que en Letras, ¿no? En Letras había más, digamos, espacio para el ensayo-error, ¿no? En Derecho la drasticidad de los profesores no daba mucho espacio para eso, ¿no? Con lo cual hacía que llegaras a la clase preparado de una manera mucho más completa, digamos, que en Letras. ¿Cuáles fueron los primeros cursos que más te gustaron? ¿Cuándo empezó, digamos, tu gusto por los derechos reales, ¿no? Me acuerdo que esa clase la tuvimos juntos, ¿no? Con el doctor Avendaño. Y tú después fuiste asistente, ¿no? Del doctor Avendaño. Me lo ofrecieron, pero después me lo desofrecieron cuando se enteraron que no había seguido garantías. Pero sí, hubo ahí un amague. ¿Pero qué recuerdas de eso, del inicio de tu gusto por los derechos reales? Bueno, ahí pues la clase la llevamos con Jorge Avendaño, que era y sigue siendo una institución en la materia, y la clase pues era monumental. Venía el doctor Jorge Avendaño, que era un hombre en esa época de 70 años probablemente, ¿no? Venía y era en esa época también muy drástico, me acuerdo, al momento de las preguntas y lo que esperaba de los alumnos. Además la clase era muy dinámica. No sé si recuerdas, pero nos dejaba lecturas, casos, y llegábamos a la clase y él mandaba solamente el tema. Decía, bueno, les he enviado lecturas y jurisprudencia de copropiedad. ¿Tú qué opinas sobre la copropiedad? ¿Tú cuáles son los derechos de los copropietarios? ¿Tú cuáles son las obligaciones? ¿Tú qué es la partición? Entonces tenías que estar bien leído para esa clase, ¿no? Y además yo recuerdo también que era muy duro. Si tú no cumplías o no llegabas a las metas que él se trazaba para los alumnos, la materia me atrapó desde un primer momento. Me gustó, me impactó mucho el profesor también, y en esa clase, cuando termina el ciclo, yo dije, yo quiero trabajar con él. Eso fue. Entonces esperé pacientemente una convocatoria al estudio, y a la primera vez que se abrió me metí. Lograste, digamos, entrar a trabajar al estudio, donde también compartimos sala de prácticas, y hasta ahora, bueno, a tener una relación muy cercana y a trabajar muy de cerca con el doctor Avendaño. Sí, me acuerdo pues esa entrevista, pues, yo fui a la convocatoria, me entrevistaron ahí los socios del estudio, estaba pues muy ansioso sobre el resultado y finalmente me escogieron. Entonces ingresé a trabajar y ahí incluso hemos compartido jefes, ¿no? Claro. ¿No? Y bueno, de ahí trabajé de cerca con personas que les tengo mucho cariño y con las cuales algunos trabajo a la fecha, ¿no? Por ejemplo, digamos, la que me formó como jefa de prácticas, ¿no? Era Cecilia O'Neill, claro, ¿no? Claro. Soy la Horna. Y luego ya en la etapa profesional, ya como abogado, tuve mucha vinculación ya de trabajar con Martín Mejorada, Francisco Avendaño y el propio Jorge Avendaño, ¿no? Entonces, y eso pues estimuló un poco, además, mi gusto por los derechos reales, los 3 profesores de derechos reales, y además como quise trabajar con Jorge Avendaño, después ya cuando tuve este ejercicio profesional, quise evidentemente venir a la PUC a enseñar, ¿no? Y es ahí que le pido a Francisco Avendaño si tenía un adjunto. Me dijo que no, yo le dije, me ofrecí, y perfecto, y ahí comenzó mi ingreso por los derechos reales, ¿no? En la clase de Paco Avendaño, ¿no? ¿Y qué recuerdas de tu época de practicante? ¿Qué aprendizajes, digamos, la experiencia de trabajar ya luego con el doctor Avendaño, ¿no? ¿Qué te viene a la mente sobre esas épocas? O sea, si tuve más bien un derrotero claro para efectos de la carrera que quería seguir,
Ya al interior de la carrera, sí tuve algunos problemas para acomodarme, ¿no? ¿Qué quería hacer? Quería ser un abogado con un enfoque tributario, con un enfoque societario, con un enfoque civil. Y bueno, en el estudio te ofrecía como practicante precisamente moverte por eso y determinar cuál era tu interés, ¿no? Entonces, pero luego de un tiempo en procesal, que ahí fue donde practicamos juntos, pasé luego a ver temas inmobiliarios, temas civiles, temas de consultoría, y es ahí donde me quedé, porque me sentía muy cómodo en el tema civil, ¿no? Más en la elaboración de informes, en la resolución de problemas complejos, jurídicos. Exactamente, era resolver controversias, problemas jurídicos, ¿no? Planteaba la interrogante y uno tenía que echarse a la biblioteca a investigar sobre la materia, ¿no? Y eso hacía muy rica la práctica porque hacían preguntas muy complejas sobre la naturaleza jurídica de determinada institución y eso te tenía que llevar a la biblioteca a estudiar durante un par de días autores que habían hablado sobre la materia, ¿no? Para ir y comenzar a hacer la estructura de un informe y abordar los antecedentes y desarrollar el análisis jurídico y concluir en algo que sea razonable y lógico, ¿no? Y eso fue lo que te atrapó. Eso fue lo que me atrapó. Por eso, digamos, los primeros años de mi ejercicio profesional fueron al lado de Jorge Avendaño y en materia de absolución de consultas jurídicas, ¿no? Y a Jorge Avendaño le gustaba de todo, ¿no? Entonces eso me permitía a mí explorar el derecho civil desde distintas perspectivas, desde la perspectiva constitucional o sus relaciones con el derecho penal, si determinada operación tributaria, cuáles son sus alcances civiles. Entonces eso me permitió pues explorar varios campos, ¿no? Y a la vez nunca dejaba mi pasión por el derecho civil y la parte de derechos reales, ¿no? Entonces iba a la parte profesional creciendo un poco la parte académica, ¿no? Algo de lo que no hablan mucho, bueno, no sé si no hablan mucho, ¿no? Pero de lo que no se conversa quizás mucho, es de los compañeros en las salas de prácticas, ¿no? Ahí uno también aprende, digamos, también ahí eso juega un rol, ¿no? Ahí uno se hace abogado, porque las discusiones jurídicas más apasionantes que uno puede tener al inicio es en la sala de prácticas, ¿no? Y bueno, lo hemos vivido, además ahí se hacían debates. Claro que también es un espacio también para la chacota, la broma, ¿no? Pero el fireball que se inventan deportes en la sala de prácticas. Ese espacio pues sirve para todo, ¿no? Para compañerismo, o sea, hasta el día de hoy nos vemos hace poco no fuiste a la reunión de ex practicantes del estudio y ahí nos reunimos con unos 15 y 16 amigos de esa época, ¿no? Y hasta ahora mantenemos lazos porque, digamos, lo que vimos en esa época, el Unión forjó un lazo bien importante, ¿no? Claro, muy relevante para el aprendizaje de uno a nivel profesional, pero también a nivel personal, ¿no? Así es. Que es central también, ¿no? Sin duda. Ahora, moviéndonos un poco hacia el ámbito de las aulas, ¿no? ¿Cómo, no sé si te acuerdas, cuándo fue la primera vez que te tocó dirigir de inicio a fin una clase? ¿Cuándo fue la primera vez que ya dictaste el curso en general? ¿Cómo fue esa experiencia, ¿no? Porque también es complicado, ¿no? Dictar, a veces los alumnos creen que, bueno, el profesor ya sabe, viene y dicta y tranqui, pero hay una preparación, hay un nerviosismo. Implica una preparación. Yo he dictado 2 cursos que han sido derechos reales y garantías, ¿ya? Actualmente enseño derechos reales en la Católica. La primera vez que dicté fue ya con aula propia, fue hace unos 6 años, ¿no? Ya estamos un poco pasados ya. Claro. Y recuerdo que fue emocionante, ¿no? Porque yo venía a ser adjunto. Entonces yo de alguna manera esperaba pues tener ya un propio espacio para poder dictar, ¿no? Entonces, cuando me dicen hay un espacio y tú eres el elegido y comienzas a dictar desde el próximo ciclo, no sabía cómo preparar y cómo borrar. Entonces ese primer ciclo fue un ciclo que me ha servido como preparación hasta la fecha, porque fue, bueno, como profesor nuevo, ¿no? Entonces el profesor nuevo incluso tiene mayor, no ganas, sino se prepara más, ¿no? Quiere que todo le salga bien, quiere estar totalmente estructurado, probablemente sea más ordenado. Entonces,
Y yo recuerdo que por cada materia ya tenía autores, ya tenía artículos, ya tenía jurisprudencias, ya sabía qué iba a decir. No anotaba las bromas, pero sí los ejemplos. Sí anotaba los ejemplos y cosas por el estilo, ¿no? Y entonces hasta la fecha. E incluso algunos ejemplos que desarrollé en esa época los sigo diciendo hasta el día de hoy, ¿no? Porque fueron maquinados, ¿no? Ahora, lo cierto es que es muy importante la experiencia como profesor, porque si me preguntas cómo me siento como profesor, si me siento con mayor holgura el día de hoy para dictar una clase que hace 5 años, te diría por supuesto, ¿no? Entonces eso marca también que el profesor tiene que tener un roce con la experiencia profesional, no necesariamente profesional, pero también académica, tiene que tener un poco más cuajados los conocimientos para poder explicarlos con mayor naturalidad, ¿no? Claro, claro, yo también me has hecho acordar, ¿no? De cuando empezaba a dictar, claro, uno va con un poco de nervios también, me imagino, y entonces tienes un discurso y tienes un poco también hasta de temor de que te llegue una pregunta que te haga irte por otro lado, ¿no? Entonces eso también afecta un poco la naturalidad quizá de la clase y uno va ganando en eso. Exactamente, entonces las clases ya cuando un profesor evoluciona en el tiempo se vuelve más natural. Claro. Esa es la respuesta, esa finalmente es la actitud del profesor, ¿no? Se vuelve más natural, más cercano a la materia que dicta y se vuelve más útil finalmente para los alumnos, ¿no? Con lo que decías me viene a la mente, bueno, mi propia experiencia también empezando a dictar y claro, uno a veces empieza a dictar y quiere tener todo muy claro, ¿no? Una estructura, y a veces tiene muchas cosas que decir, pero la dice muy rápido, entonces se te acaba el tiempo. Así es, o no eres abundante en los ejemplos, claro. Le dices las materias, repasas los conceptos, pero probablemente no has tenido un caso así en tu vida profesional, ¿no? Claro. Por lo tanto no puedes hablarle de la experiencia del libro, claro. ¿No? Pero nada más. Yo te decía que se hacía, antes hacía las clases por fichas, ¿no? Entonces de clase 1 ya tenía las materias, ¿no? Ahora entro y ya la ficha es mental, ¿no? Ya las dejé. Pero yo creo que es un proceso indispensable de cada profesor. O sea, el profesor tiene que preparar su clase siempre, incluso ya los experimentados, ¿no? Porque de alguna manera el derecho, como las personas, evoluciona. Hay nuevas normas, hay nuevos enfoques jurisprudenciales, que permite pues que el profesor se vaya modernizando con el curso, ¿no? Y eso le vas ofreciendo a los alumnos, ¿no? Claro, y a veces también con esto que dices me pongo a pensar que, al menos yo, ¿no? Me imagino dependerá también de la personalidad de cada profesor, ¿no? Pero ya cuando dicto mucho lo mismo, ya también uno va perdiendo un poco de motivación, ¿no? Entonces tienes que renovarlo y tienes que engancharte de nuevo en tu propio curso, ¿no? A mí una vez me preguntaron eso, si yo me aburría dictando el mismo curso tantos años. Claro, yo digo, bueno, yo no tengo nada de años comparado a Jorge Avendaño, ¿no? Que dicta 50 años, ¿no? Claro. Y yo le decía que no, porque cada clase es distinta. Es cierto eso también. Cada clase es distinta, cada alumno es distinto. Entonces, los grupos son muy diferentes. Los grupos son muy distintos, son totalmente, las dinámicas son completamente distintas. Sí. Entonces, cada ciclo tiene una particularidad que hace que el profesor, yo creo, que se estimule, ¿no? Hay alumnos que te retan. Hay alumnos que no les gusta retar, pero que dentro de ellos están haciendo un proceso mental probablemente más complejo que el alumno que está interviniendo todo el tiempo, ¿no? Claro. Entonces ahí es también mano del profesor de sacarle eso, ¿no? Y hacer que todos se estimulen por el método de participación activa que se emplea casi en todos los cursos, entiendo, de derecho, que es pues donde le envías a ellos y ellos preparan la clase y van con la clase ya preparada a las aulas, pues no solamente es responsabilidad del alumno, y ahí yo creo que muchos, podría ahí diferir con muchos, ¿no? Porque no es responsabilidad del alumno, el profesor es un guía en esa clase, ¿correcto? Entonces tiene que, si no encuentra que espontáneamente se produce el debate, pues tiene que motivarlo, ¿no? Claro, claro. Y si es necesario recurrir al tradicional dedo, ¿no? ¿Tú qué piensas? ¿No? Y bueno, el alumno inicialmente se espanta, pero después de la cuarta, quinta vez que el profesor está insistiendo, dice, bueno, este señor quiere escuchar lo que pienso, ¿no? Claro. Entonces, y se suelta. Claro, claro. Y me viene a la mente, regresando un poco a tu experiencia como alumno, yo era de los que intervenía regularmente. De acuerdo. En tu caso, ¿cómo era eso? Porque me ha parecido muy interesante lo que dices de que algunos están muy activos internamente y a veces uno puede tener el prejuicio, ¿no? De solo los que hablan son los que están enganchados, pero y no es así, ¿no? No es así. Finalmente hay algunos alumnos que no es su modo.
no es su modo, no se siente cómodo, puede tener temores internos, el temor al ridículo, el temor al error. Eso es lo que yo trato de decirle a mis alumnos. En la primera clase, cuando llegamos, los veo, nos conocemos, yo paso siempre 2 veces al ciclo, paso lista. Una al inicio de clase para conocerle las caras e interceptarla con los nombres, y al final del ciclo para poner las notas de participación. ¿Ya? Y yo lo que les digo al inicio es, señores, acá están para equivocarse, ¿no? Acá pueden equivocarse, pueden hacer el desastre que quieran dentro de estas 4 paredes. Si tienen una idea, por más loca que les parezca o disparatada, o que no va con tal vez el autor, o díganla, ¿no? Díganla. Y acá equivoque, porque fuera el error no debe ser permitido, ¿no? O sea, el profesional, pues sí es un profesional sólido, ¿no? Allá afuera no te van a perdonar el error, acá sí, y se va a enmendar, ¿no? Pero tienes que... Y eso, aunque no lo creas, este discurso sí ha generado cierto efecto, ¿eh? Porque algunas personas que inicialmente las veía tímidas comienzan oye, no pasa nada. Claro. No pasa nada. Claro, y puede ser como tú dices, ¿no? Un tema de timidez, de temor, de no quedar en vergüenza, porque también impacta mucho lo que piensa el resto del salón, ¿no? Sí. A los alumnos les importa mucho no quedar mal con sus amigos. Pero sobre todo como profesora, sí, ¿no? Porque hay algunos profesores que sí te pueden sancionar, ¿no? Yo recuerdo como alumno, como unas veces, yo sí era como, digamos, la diferencia de nosotros, tú eres una persona muy participativa en clase, yo más bien era lo contrario, no era muy participativo en clase, no me provocaba participar, porque algunas veces encontraba que no me sentía cómodo en el espacio, porque sabía que si probablemente lo que decía iba a ser objeto de una reprimenda, ¿no? En vez de una motivación para, oye, te has equivocado, inténtalo de nuevo, ¿no? Y yo creo que eso es sí. Yo es una opinión personal, ¿no? Pero creo que, como todas, ¿no? Pero bueno, creo que eso sí no está tan bien, ¿no? O sea, que en una clase de derecho, donde importa mucho tener una actitud de escuchar, de comprender, de debatir, de tolerancia, ¿no? De una imagen de una autoridad cercana, que es tan importante para la democracia, en fin, y tanta cosa. Debería ser un poco más así, ¿no? Asequible. Sí. Asequible, ¿no? Por supuesto, escucharlos. Y más libre, no tienen que ir con miedo a las clases. Ahora, eso no quiere decir que las clases sean flexibles, haya poca disciplina, no. Por ejemplo, creo que tú estás en contra, porque yo soy de los que utilizan controles sorpresas. Pero mi control sorpresa no tiene como objeto imponerles una sanción, simplemente es un mero control. Porque yo no tomo lista, quién viene, quién no va, la clase es totalmente libre, asisten, si no quieren asisten, no asisten. Pero yo, las personas que asisten, quiero saber si están en el mismo ritmo que yo. Si yo estoy hablando de la jurisprudencia de tal año, yo necesito saber que ellos la han leído. Entonces ahí les tomo un control. A ver, señores, ¿qué dice esta jurisprudencia? Pero el objeto y lo que trato de transmitir es que cuando ellos se acerquen a las aulas no entren pues con miedos, temores, porque ¿qué te sirve a ti un alumno temeroso? Sí, pues claro. Aparte cuando uno está con miedo, creo, o sea, hay investigaciones incluso de esto, ¿no? Que nadie, o sea, con miedo no aprendes como aprendes cuando estás enganchado, motivado. Ahora, igual saber manejar el miedo es importante, ¿no? Es importante, pero no necesariamente miedo, presión. ¿No? También darles un poco de la vida profesional, ¿no? Porque afuera no todo va a ser color de rosas. Hay plazos que cumplir. La contestación la tienes que hacer en 5 días, en 10 días, ¿no? No puede ser tan relajado en esos ámbitos, ¿no? Sin embargo, yo creo que miedo es distinto a presión. O sea, puedes presionarlos, puedes retarlos, ¿no? Pero no que le generes miedo. O sea, yo desde mi punto de vista no le veo ninguna utilidad al miedo en una clase y más universitaria, ¿no? Claro. Más universitaria. Ya, si uno me dice, bueno, el miedo es un factor que me ayuda a ordenarlos pero bueno, pues tal vez en el colegio, ¿no? Y eso, ¿no? Y eso, ya, o sea, ese argumento no me lo creo, pero podría digamos, discutirlo en sede escolar, claro. ¿Ya? Pero en el marco de una clase universitaria donde han pasado 2 años por letras, inculcar el miedo me parece un poco no medido, ¿no? No me parece lo más razonable. Interesante, ¿no? Todo esto del mundo, digamos, anímico, emocional, cuando uno, o sea, el miedo, en fin, estas cosas, cuando uno estudia Derecho, es parte del aprendizaje, ¿no? Y yo creo que a veces uno no interioriza eso, ¿no? O que de repente los alumnos deberían ser más conscientes que el aprendizaje
también es un aprendizaje personal, no solo de la materia, ¿no? Sí, por supuesto. Es una relación, es de dos, ¿no? Profesor-alumno. Y los dos tienen que poner cada uno su esfuerzo para que el asunto sea exitoso, ¿no? Finalmente, luego una clase, tú te quedas con el sabor si lo has hecho bien o lo has hecho mal, ¿no? Uno sale contento o sales de una clase y Sí, pues, ¿no? Entonces, como ellos también. Claro. Como ellos también. Entonces, cada uno tiene sus miedos, sus temores, también tiene sus éxitos, y finalmente son personas, ¿no? Claro. También ellos como nosotros. Entonces, hay de los dos lados. Personas que además han pasado por la misma experiencia de estudiar la misma carrera. Además, en la misma universidad, ¿no? Pero la satisfacción ahí que le da a uno pues, al profesor es que finalmente los ayudas. En algunos casos no sabes si los ayudas, ¿no? Pero hay algunos alumnos que son tan generosos que vienen y te dicen, oye, profesor, pucha, me ha gustado mucho la clase, muchas gracias, o al punto que y te emociona y te dice, oye, me has ayudado a que yo ya me iba a ir de derecho, ahora me quedo. Claro, entonces uno dice, pucha, es un impacto positivo, ¿no? Claro. Esa es la verdadera remuneración que uno tiene en estas lides, ¿no? Claro. Dejando un poco de lado el ámbito del derecho, ¿cuáles son tus hobbies? ¿Cuáles son tus pasatiempos? ¿Qué te gusta hacer fuera de ya lo estrictamente jurídico, ¿no? Era el Código Civil. No, mentira. Bueno, no llego a ser cinéfilo, sino a mí me encantan mucho las películas. Entonces, mi pasatiempo trato de buscar algunas películas interesantes, algunas películas más antiguas, más modernas, series de televisión sigo mucho. Y ahora me ha dado últimamente por comprar unas novelas gráficas, cómics, pero son mucho más gruesos, ¿no? Donde hay una historia, una trama, y me he enganchado con eso. Estoy bastante metido en ese mundo, ¿no? Bacán. Bueno, en ese mundo también hay reglas, hay derechos, ¿no? Por supuesto. Yo que ando en estas interpretaciones de la mitología, de ahí también seguramente... Es inevitable que el abogado encuentre conflictos legales en lo que mira. que tiene sus riesgos, ¿no? Yo, claro, estoy leyendo esta revista que es de Civil War, la guerra civil, ¿no? de Marvel. Claro. Y en los cómics es mucho más interesante que lo que aparece en películas, ¿no? Porque en películas aparecen tres gatos que están peleando entre ellos. Claro. En los cómics es realmente una imposición estatal que separa a toda la sociedad de superhéroes. Entonces ahí los conflictos éticos y legales que hay sobre el tema son muy interesantes, ¿no? Incluso se puede hacer discusiones legales sobre la materia con facilidad, ¿no? Claro. Bueno, Luis Felipe, muchísimas gracias. Ha sido un gusto, como siempre, conversar. Me he enterado algunas cosas nuevas, pero creo que hemos hablado cosas muy interesantes que definitivamente para los alumnos van a ser para los alumnos y los profesores también creo que van a ser reflexiones valiosas. Perfecto, Fernando, gracias por la invitación. Gracias.